Hola, el día de hoy vamos a continuar viendo la parte del sistema digestivo. Hoy prácticamente vamos a ver un apartado corto que son las glándulas anexas. Y bueno, para ver estas glándulas anexas, nosotros vamos a hablar un poco de hígado, páncreas. Y aunque no es propiamente un órgano del sistema digestivo, tenemos que tocar el tema de vaso, debido a que es el único apartado en donde podría encajar este órgano. Y bueno, vamos a ver su desarrollo embriológico a pesar de que no sea propiamente dicho del sistema digestivo. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar y les voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, entonces, el día de ayer nosotros nos quedamos en el hígado. Bueno, este hígado, ¿de dónde se va a formar? Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos 4 porciones en el duodeno. Entonces, imaginemos que este es el fin de nuestro estómago, ¿ok? Y aquí en esta parte, que sería fin del estómago, primera porción del duodeno, que sería esto, se van a formar 12 vaginaciones endodérmicas. Entonces, una evaginación va a ser esta. La segunda evaginación va a ser esta. Y estas evaginaciones van a tener un nombre. Bueno, esta evaginación se va a llamar yema hepática. Y esta se va a llamar yema pancreática dorsal. ¿Ok? Ahora, si bien cabe destacar algo que es un poco importante en este desarrollo, ustedes recordarán que yo les mencioné que arriba de estas estructuras nosotros vamos a tener algo llamado diafragma. Y este diafragma, una parte, de manera específica, el centro tendinoso, se va a formar de mesodermo del septum transversum. ¿Ok? Entonces, uno de los principales inductores para que se formen estas dos yemas y de manera principal la yema pancreática es el septum transversum y el mesodermo cardíaco. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un poquito más adelante que el mesodermo cardíaco va a empezar a generar moléculas que van a favorecer el crecimiento regional de los futuros hepatocitos. Pero bueno, ahora sí, hablando propiamente de estas dos yemas, cada una de estas dos yemas va a expresar tanto factores de transcripción como moléculas de señalización específicas de cada uno. Del lado de la, ¿cómo se llama? De la yema hepática, pues vamos a tener la expresión de HGX1, que es un factor de transcripción. Vamos a tener la expresión de ácido retinoico. Vamos a tener la expresión de la proteína morfogenética ósea. También se va a expresar WNT y el factor de crecimiento de fibroblastos. Mientras que el del lado de la yema pancreática dorsal se van a empezar a expresar ciertos factores de transcripción como PDX1, la activina, y esta activina cabe destacar que va a ser producida e inducida por la notocorda. ¿Ok? Entonces, entre las principales características que vamos a tener es que del lado de la formación de la llama pancreática dorsal vamos a tener PDX1, activina y el factor del crecimiento de fibroblastos. Todo esto con la intención de que
se empiece a formar la parte de la cola y el cuerpo del páncreas. Además de que también va a ser de suma importancia que se exprese el factor de transcripción PTF1. ¿Y qué va a ser PTF1? Pues bueno, va a ayudar a el control y la formación de las células progenitoras pancreáticas, ¿va? Entonces, prácticamente estas son las moléculas y factores de transcripción que se van a expresar en cada una de estas dos yemas. Y bueno, ahora sí, hablando propiamente dicho de la formación del hígado, el hígado se va a formar de la yema hepática, como su propio nombre lo dice. Pues bueno, resulta ser que esta yema hepática pues va a tener una característica muy especial que comparte con el sistema nervioso central, con la histogénesis del sistema nervioso central. Resulta ser que estas células van a empezar a expresar H-hex. H-hex 1 le va a decir a la célula, bueno, célula, tú necesitas perder o disminuir la expresión de E-caderina. Y si ustedes recuerdan, la E-caderina es una molécula de adhesión. Entonces, H-hex, este factor de transcripción, lo que va a hacer es, va a disminuir las concentraciones de E-caderina, va a aumentar las metaloproteinasas de matriz, lo que va a favorecer que estas células se conviertan en mesénquima. Y bueno, el parecido que va a tener con el sistema nervioso central va a ser lo siguiente. Resulta ser que cuando los núcleos migran hacia la región apical, es decir, hacia la región más alta, estas células van a dividirse, van a sufrir mitosis, mientras que cuando migran en dirección hacia la lámina basal, se va a dar la etapa S o de síntesis, es decir, se va a duplicar el material genético. Y si recuerdan, esto pasaba de manera similar en el tubo neural. Entonces, cuando estas células migran hacia la región apical, es decir, un poquito más allá de la lámina basal, van a tener una mitosis. Cuando se acercan a la lámina basal, van a tener su fase de síntesis. ¿Y esto qué es lo que va a promover? Pues bueno, lo que va a promover es que estas células se dividan tan rápidamente que puedan, que el hígado de un momento a otro pase a ser una estructura embriológica tan chiquita como es esta yema, a ser al final de la gestación el órgano más grande de todo el cuerpo. Y justo como yo les mencionaba ayer, este órgano puede llegar a ser tan grande que puede protruir la región o la pared abdominal y parecería que los pacientes tienen hepatomegalia, pero no. Resulta ser que el hígado siempre creció muchísimo más rápido, creció de manera desproporcionada, pero cuando el niño comience a crecer, es decir, comience a crecer el cuerpo, este hígado va a tener una proporción adecuada. Bueno, resulta ser que este mesodermo que yo les hablaba aquí va a empezar a secretar una molécula. Bueno, esta molécula, bueno, este factor se va a llamar factor de crecimiento hepático, HGF. Y el HGF le va a decir a los hepatocitos endodérmicos, es decir, a esta yema, entonces le van a decir a esta yema, oye, tienes que crecer hacia arriba. ¿Y esto tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en anatomía les enseñaron que el hígado va a encontrarse debajo de la cúpula diafragmática del lado derecho. Entonces, septum transversum nos va a formar una parte del diafragma y pues lo que va a decirle al hígado es, oye hígado, tienes que crecer hacia acá. Y bueno, el factor de crecimiento hepático se va a unir a su receptor y este receptor se va a encontrar en esta yema hepática. El receptor del factor de crecimiento hepático es CEMET. Entonces es como si ustedes buscaran novio. Entonces son puras parejitas y CEMET
la pareja de semen va a ser el factor de crecimiento hepático y entonces se van a tener que unir los dos y bueno, aquí es cuando se van a formar unas estructuras llamadas cordones hepáticos. Entonces, déjense los escribo. Cordones hepáticos. Y bueno, resulta ser que estos cordones hepáticos, ahora sí nos vamos a verlas aquí, cordones hepáticos se pueden diferenciar en dos. Entonces, o siguen el camino A o siguen el camino B. No tienen de otra. Estos se pueden convertir en hepatocitos o se pueden convertir en colangiocitos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, los hepatocitos nos van a formar a las células del propio hígado, como su nombre lo dice. Los colangiocitos nos van a formar a la vía biliar. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque en un futuro nuestro hígado, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, va a secretar la bilis y la bilis se tiene que ir a través de la vía biliar, se va a almacenar en la vesícula biliar y cuando nosotros tengamos la presencia de un medicamento, de una comida con ciertas características, la vesícula biliar va a sufrir contracción y lo que va a favorecer esto va a ser la expulsión de la bilis, ¿va? Entonces, bueno, regresando un poquito a esto, resulta ser que los hepatocitos, para que puedan formarse, deben de expresar el factor nuclear hepático. Entonces, factor nuclear hepático número 4, y este se abrevia HNF4, así como FOXA. Entonces, con que se exprese HNF4 y FOXA, nosotros ya vamos a formar hepatocitos. ¿Y esto qué es lo que va a favorecer? Bueno, que se sinteticen, que se comiencen a sintetizar proteínas. ¿Qué proteínas se van a empezar a sintetizar? Bueno, la proteína más pequeña del cuerpo, que es la albúmina, y la alfa-fetoproteína. También en un futuro vamos a comenzar a notar que dentro de estos hepatocitos vamos a ver el almacenamiento de glucógeno. Entonces, este glucógeno también se va a empezar a formar, se va a sintetizar y va a ser favorecido por ciertas hormonas. Entonces, la glándula suprarrenal va a sintetizar cortisol y este cortisol en el desarrollo embrionario va a favorecer la síntesis de glucógeno. Entonces, ¿quién nos va a sintetizar este cortisol? La glándula suprarrenal, ¿va? Glándula suprarrenal. Y se los pongo de color rojo porque esta glándula suprarrenal va a provenir del mesodermo. ¿Qué tipo de mesodermo? El mesodermo intermedio, ¿va? Entonces, recuerden que de las funciones más importantes del hígado, pues va a ser prácticamente que aquí se va a llevar todo el metabolismo de los macro y micronutrientes corporales. Entre esos también cabe destacar que el hígado va a comenzar a producir enzimas, pero estas enzimas no siempre llegan a un estado de maduración a nivel intrauterino. Muchas de ellas van a alcanzar su nivel de maduración en la vida postnatal. Y bueno, uno de los claros ejemplos es que a nivel fetal ya existe el sistema enzimático necesario para poder tener el ciclo de la urea. ¿Y esto va a ser importante? Claro que sí, porque nosotros vamos a poder expulsar compuestos nitrogenados que si se llegan a acumular pueden ser muy tóxicos para el encéfalo, ¿va? Entonces, otra cosa es que el hígado de la sexta semana de gestación al sexto mes
se va a encargar de la eritropoyesis. ¿Cuál va a ser la característica de esta eritropoyesis? Bueno, en estos eritrocitos, como ustedes habrán visto en sus clases de histología, los eritrocitos en sangre periférica no tienen núcleo. A nivel embrionario, los eritrocitos que se encuentran a nivel del hígado van a contener núcleos. Entonces van a haber eritrocitos nucleados. Y si recuerdan, en la vida postnatal, cuando ya la eritropoyesis se lleva a nivel de la médula ósea, la última célula que va a tener núcleo de linaje eritroide van a ser los reticulocitos. Entonces, si nosotros vemos eritrocitos a nivel fetal en la sangre, nosotros podemos jurar que prácticamente la eritropoyesis se está llevando a nivel hepático, ¿vale? Entonces, bueno, también cabe destacar otra cosa. Resulta ser que más o menos a la 12ª semana de gestación, va a comenzar la síntesis de bilis. Y esta síntesis de bilis va a provenir de la degradación de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina se va a convertir en bilirrubina y la bilirrubina en biliverdina y estos compuestos deben de ser excretados a través de la conjugación de sales biliares. Y estas sales biliares van a tener una importancia clínica debido a que una alteración en las sales biliares nos va a dar alteraciones o modificaciones en la coloración de las heces fecales. Entonces, si nosotros vemos a un paciente que llega con acolia, es decir, que las heces se ven de color blanco amarillento, significa que hay una obstrucción de la vía biliar. Y esto tiene relevancia, sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pensar en qué está obstruyendo esta vía biliar. Puede ser desde algo como una piedra, también llamado lito, o hasta algo tan maligno como un cáncer que sea obstructivo, ¿va? Entonces, pacientes con acolia, nosotros debemos de pensar eso. Y, bueno, recuerden que la bilis se va a sintetizar en el hígado. ¿Quién la va a almacenar? La vesícula biliar. Y cuando se produzca colecistocinina, colecistocinina, ajá. Lo que va a pasar es que la vesícula biliar se va a contraer y la contracción de esta vesícula biliar va a provocar el vaciado de este contenido a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿va? Y bueno, eso sería prácticamente todo por parte de los hepatocitos. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que son nuestros colangiocitos. Entonces, los colangiocitos van a tener como característica que deben de expresar el factor de crecimiento transformante beta y la vía Notch. Entonces, la vía Notch y la expresión del factor de crecimiento transformante beta van a generar que alrededor de la vena porta, entonces, alrededor de la vena porta se forme algo llamada la placa ductal. Y esta placa ductal, lo que nos va a ocasionar es que se va a ir ramificando y nos va a generar la vía biliar. Entonces, resulta ser que estos colangiocitos van a formar los conductos biliares y nos van a construir el árbol biliar extrahepático. ¿Ok? Ahora, resulta ser que algo muy interesante es que estas células van a, bueno, de la región distal de la región proximal de la yema hepática, van a producir SOX17. Entonces, el factor de transcripción que no se nos debe de olvidar para este momento es SOX17. ¿Por qué? Porque SOX17
nos va a formar una evaginación. Entonces, aquí tenemos a nuestro higadito formadito que se empieza a formar. Entonces, esto es parte de nuestra yema. Pero a nivel proximal se va a formar una evaginación y dilatación. Y esta evaginación y dilatación que yo les estoy colorando de color naranja es la vesícula biliar. Entonces, ¿quién nos va a formar la vesícula biliar? SOX17, ¿va? Pero ¿qué creen? Cabe destacar algo que también es importante. A nivel proximal se va a formar otra evaginación. Y esta otra evaginación va a empezar a expresar PDX1. Y PDX1 va a ser el factor de transcripción característico de la yema pancreática ventral. Entonces, si ustedes recuerdan, pues yo ya les acabo de mencionar que tenemos una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Ambos nos van a formar al páncreas. Aquí lo interesante es ver cómo se unen ambas y en un futuro nos van a formar a el páncreas de manera completa. Entonces, no olviden por el momento esto. Y ahorita que veamos páncreas, lo vamos a retomar nuevamente. Y pues bueno, resulta ser que se nos va a formar la vía extrahepática. Esta región que les estoy coloreando de rojo, esta región se va a denominar conducto cístico. Entonces, ¿de dónde se va a originar la vesícula biliar? De una dilatación del conducto cístico. ¿Por quién se va a formar? Debido a la expresión de SOX17. Ahora, resulta ser que algunas otras células que se van a formar en el hígado, pues son las células de Kupfer. Entonces, las células de Kupfer, ¿qué son? Resulta ser que este estirpe celular se va a encargar de la respuesta inmune a nivel de el hígado. Entonces, ¿qué son? Macrófagos hepáticos. Y estos macrófagos hepáticos, como todos los macrófagos del cuerpo, se van a originar del saco vitelino. ¿Qué otra cosa? Resulta ser que también dentro del espacio de Dice se van a formar unas células. Y estas células están bien bonitas. Si ustedes las ven en histología, dicen, ah, caray, están bien curiosas estas células. Entonces, en el espacio de Dice se van a encontrar las células estrelladas. Y estas células estrelladas, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a almacenar la vitamina A en el hígado y resulta ser que cuando hay periodos de estrés y estas células se llegan a dañar, van a ocasionar fibrosis hepática. ¿Va? Y bueno, prácticamente esto sería todo acerca de la formación del hígado. Entonces, si se dan cuenta, pues la formación del hígado no es complicada, simplemente tiene muchos procesos debido al tipo de estirpe celular y debido a la inducción que va a tener por parte del mesodermo del septum transversum y el mesodermo cardíaco. ¿Va? Entonces, ahora, lo que vamos a ver va a ser páncreas. Bueno, el páncreas, justo como yo les mencionaba, se va a formar de dos lados. El primero, entonces, bueno, antes de esto les voy a dibujar el estomaguito otra vez. Y la primera porción del duodeno, que sería esta. ¿Ok? Entonces, aquí ya se nos está formando el hígado.
tenemos nuestra vesícula biliar con su conducto cístico, tendríamos a la vía biliar extrahepática y tenemos a nuestra yema pancrática ventral. Entonces se las voy a colorear de verde, ¿va? Resulta ser que de este lado se va a formar la yema pancrática dorsal. Aquí, de este lado. Va como una evaginación, se nos va a formar la yema pancrática dorsal. Esperen, se las dibujé muy grande. ¿Ok? Entonces, esta yema pancrática se va a llamar yema pancrática dorsal. ¿Qué es lo que va a pasar para que estas dos estructuras se puedan llegar a fusionar adecuadamente? Pues bueno, lo que pasa es que cuando el estómago, si ustedes recuerdan la clase de ayer, rota 90 grados hacia la izquierda, también va a jalar las estructuras de este lado, las que les voy a marcar con la línea punteada. Entonces, estas estructuras van a girar también 90 grados. Y si se dan cuenta, prácticamente esta yema pancrática pasa de estar aquí a moverse hasta acá, junto con la parte de la vía biliar extrahepática, y aquí se nos va a unir la yema pancrática ventral con la yema pancrática dorsal. Entonces, ya no va a estar aquí. Esta yema ya no va a estar aquí, sino va a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a empezar a marcar ahora cómo se va a ver bien esta vía biliar. Esta vía biliar, pues bueno, va a llegar hasta acá. Se va a componer de nuestra vesícula biliar. Y si ustedes recuerdan, esta vesícula biliar va a drenar en algún momento su contenido en conjunto con el páncreas. Entonces, este páncreas se va a componer anatómicamente de 4 partes. Entonces, les termino de dibujar bien nuestro páncreas. Y bueno, este sería más o menos nuestro páncreas. ¿Ok? Entonces, lo que está de color verde pasto es la yema pancrática ventral y lo que está como de azulito es la yema pancrática dorsal. Entonces, la yema pancrática dorsal nos va a formar a la cola y al cuerpo del páncreas. La yema pancrática ventral nos va a originar a la cabeza del páncreas. Y la unión de ambas estructuras, es decir, esto que nosotros vemos aquí, se va a denominar cuello del páncreas. Y ahí es donde tenemos ya las 4 partes del páncreas, que es cabeza, cuello, cuerpo y cola. Entonces, cabeza del páncreas se origina de la yema pancrática ventral, el cuello de la unión de la yema pancrática ventral con la dorsal, y la cola y el cuerpo se van a originar de la yema pancrática dorsal. Entonces, eso es como sucede a nivel morfológico. Bueno, resulta ser que ¿cómo se llama? Este páncreas se va a empezar a desarrollar y va a empezar a crecer debido a la presencia de ciertas moléculas. Y una, ya se las dije, que es la activina. Entonces, tanto la activina como el factor de crecimiento de fibroblastos va a ser expresado en esta región debido a una inducción por parte de la notocorda. ¿Va? Entonces, la notocorda nos va a ayudar mucho a la formación del páncreas de manera indirecta. Y algo que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta
es que se debe de reprimir la expresión de Sonic Hedgehog. Entonces, aquí no nos va a servir de nada que se exprese Sonic. Al contrario, si se llega a expresar, nos va a detener en seco ¿cómo se llama? La formación del páncreas. Entonces, aquí lo importante es que Sonic no debe de expresarse por nada del mundo. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener una agenesia del páncreas. Pues bueno, ahora, resulta ser que para que todo esto sea posible y se lleve a cabo el desarrollo celular, se tiene que empezar a expresar un factor de transcripción que ya les había mencionado de él, que es PTF1A. PTF1A, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a favorecer la formación de las células progenitoras pancreáticas. Y estas células progenitoras pancreáticas, lo que van a empezar a hacer es, van a expresar otros factores de transcripción. Entonces, podríamos llamar que el factor de transcripción maestro del páncreas es PTF1A. Y PTF1A ahora sí va a favorecer que se exprese PDX1, que es el que hemos estado hablando muy característicamente del páncreas, y HOXB9. ¿Ok? Entonces, resulta ser que el páncreas va a tener dos tipos de estirpes celulares. La primera va a ser la estirpe exócrina, la cual se va a encargar de la síntesis de enzimas. Entonces, si recuerdan, el páncreas se va a encargar de secretar estas enzimas a la segunda porción del duodeno. Ah, y ya me acordé de algo muy importante. Recuerden que yo les estaba mencionando que este es nuestro duodeno, este que está de color amarillo, ¿va? Resulta ser que esta yema pancreática ventral va a tener un conducto por el que va a drenar su contenido, tanto el de la vía biliar como el de la vía hepática, hacia el, eh, hacia el duodeno. Y este conducto se llama conducto de Wirsung. Conducto de Wirsung. ¿Pero qué creen? Resulta ser que la yema pancreática dorsal también tenía su propio conducto. Resulta ser que en ocasiones no se sabe exactamente bien si estos conductos se fusionan o el conducto de la yema pancreática dorsal sufre apoptosis. ¿Pero qué creen? En ciertos pacientes se llega a ver la presencia de un conducto pancreático accesorio. Y este conducto pancreático accesorio se llama conducto de Santorini. Entonces, el conducto de Wilson se forma debido a la yema pancreática ventral y el conducto accesorio, también llamado conducto de Santorini, se va a formar debido a la formación de la yema pancreática dorsal. Y todo esto va a ser secretado en la segunda porción superior del duodeno a través del esfínter de Oddi. ¿Vale? Entonces, resulta ser que, bueno, ahora sí, hablando propiamente de la parte exócrina del el páncreas, para que esta parte exócrina se empiece a expresar, pues bueno, resulta ser que es necesario la activación de PTF1A, PTF1A, más GES1. Y esto va a favorecer que las células se diferencien en células exócrinas y nos produzcan las primeras enzimas del páncreas, que son la amilasa y la carboxipeptidasa. Lo siguiente es que, bueno, una vez que se empiezan a formar estas
Estas enzimas, pues nosotros ya podemos ir viendo que poco a poco el páncreas va a formar, a sintetizar y a madurar una mayor cantidad de enzimas que nos van a ayudar a la digestión. Pero como ustedes recuerdan, yo les he dicho muchas veces que, que la maduración de estas enzimas se da a nivel postnatal, ¿va? Y bueno, resulta ser que estos acinos se van a dividir según 3 estadios. ¿Y estos 3 estadios de qué nos van a hablar? Bueno, de la diferenciación y de la función de estas células exócrinas. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los estadios. No, esperen. Ok, ahora sí. Estadios. Y son 3. El primero es el prediferenciado. Y en el prediferenciado se inicia la formación de los acinos pancreáticos. En la 2, o en la segunda etapa, llamada protodiferenciada, se van a formar enzimas hidrolíticas. Y en la tercera etapa, que es la etapa diferenciada, se sintetizan zimógenos también llamados proenzimas, que nos ayudan a degradar los macronutrientes, ¿va? Y muchas de estas proenzimas se empiezan a liberar alrededor del periodo del parto, ¿ok? Y bueno, ¿qué otra cosa es importante mencionar? Resulta ser que estas células van a sintetizar estos zimógenos, pero al igual que lo que sucede con la vesícula biliar, esto debe ser subsecuente a la contracción del músculo del mesodermo. Entonces, ¿qué mesodermo es el que va a formarnos el músculo de estos conductos? Pues bueno, va a ser el mesodermo lateral esplácnico. Y este nos va a formar músculo liso. Y este músculo liso, gracias a la expresión de ¿quién? De islet-1, de la folistatina y del factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Va? Ahora, eso sería todo por parte de la función exocrina del páncreas. ¿Qué es lo que va a pasar en la función endocrina? En la función endocrina, nosotros vamos a sintetizar hormonas. Y recuerden que estas hormonas se van a transportar a través de vasos sanguíneos. Entonces, algo que es muy característico del páncreas es que va a ser un órgano bien irrigado. Y estos vasos sanguíneos se van a formar por la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, como lo hemos visto a lo largo de todo el año. Resulta ser que las células progenitoras endocrinas van a empezar a expresar ciertos factores de transcripción como islet-1 y la neurogenina 3. Entonces, si nosotros le pusiéramos un ensayo de inmunohistoquímica, es decir, marcáramos anticuerpos con colores para que reaccionaran contra estos compuestos, en las células de los islotes pancreáticos nosotros veríamos una gran activación de estos marcadores fluorescentes, ¿va? Y por el contrario, en las células de los acinos pancreáticos no lo veríamos. ¿Por qué? Porque no se están expresando
estas tres proteínas. Y pues bueno, resulta ser que se van a formar en dos grupos los tipos de células de los islotes pancreáticos, también llamados islotes de Langerhans. Entonces, las primeras células en formarse, pues van a ser a la 8ª o 9ª semana de gestación y van a ser las células alfa y las células gamma. Entonces, si ustedes recuerdan, las células alfa van a sintetizar glucagón, mientras que las células gamma van a sintetizar polipéptido pancreático. Y todo esto se va a deber gracias a que se van a expresar PAC6 más NKX 2.2. ¿Ok? Entonces, PAC6 y NKX 2.2 nos van a formar a las células alfa y gamma de los islotes de Langerhans. Y poco después de esto se van a empezar a formar las células beta y las células delta. ¿Ok? Entonces, las células beta nos van a producir insulina y las células delta nos van a formar somatostatina. ¿Y esto gracias a quién se va a deber? Bueno, esto se va a deber gracias a la expresión de PAX4 con NKX 2.2. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El número, ¿va? Del PAX. PAX4, células beta, células delta. PAX6, células alfa y células gamma. ¿Vale? Y pues bueno, esto sería prácticamente todo con respecto a el páncreas. Y bueno, yo creo que ahorita, pensándolo mejor, el origen embrionario del vaso se los puedo enseñar. Se los puedo enseñar mejor en hematopoiesis. ¿Por qué? Porque el vaso va a tener una función muy importante en la destrucción de los eritrocitos viejos. Entonces, si ustedes recuerdan, los eritrocitos viven solamente 3 meses, 120 días, perdón, 90 días aproximadamente. Entonces, yo creo que va a ser mejor que les enseñe el origen del vaso, si no ahorita como que va a estar muy salido de contexto, muy fuera de este contexto. Y prácticamente eso sería todo por la clase de hoy.